Jamás imaginamos el impacto por la pandemia de COVID. No estábamos preparados para aprender desde casa. Hoy, cerca de 38 millones de estudiantes se han visto afectados en México y las instituciones educativas enfrentan un reto de grandes dimensiones. En Ediciones Castillo tenemos el compromiso de acompañar a los colegios en esta nueva realidad educativa. Nos respalda la experiencia de capacitar cerca de 30,000 docentes anualmente y más de 40 años en el medio educativo. Conocemos los nuevos retos que están enfrentando, las plataformas de comunicación y los obstáculos que pueden llegar a tener para acompañar a sus alumnos de forma exitosa. Estamos para apoyarte. Castillo 360 es nuestra nueva solución para la nueva normalidad, donde maestros y directivos tienen acceso a los siguientes beneficios: libro digital, planeación docente, centro de evaluación, programa de actualización y capacitación, soporte técnico y el compromiso Castillo para apoyarlos en cualquier situación de enseñanza y aprendizaje. Con Castillo 360 fortalecerán su proyecto educativo para enseñar a distancia, en el aula o de manera mixta, asegurando la calidad educativa en su colegio y reiterando la confianza de los padres de familia y los estudiantes. Juntos, consolidaremos la participación de cada uno de los actores de su comunidad en la modalidad escolar en la que nos encontremos. Gracias por permitirnos acompañarte en este ciclo escolar. Castillo 360. Buena tarde, en nombre de Ediciones Castillo les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea. El día de hoy nos acompaña la maestra Adit Saban, licenciada en Psicología y maestra en Psicopedagogía por la Universidad Anáhuac del Norte, coach ontológica y empresarial de Co-Crear México, y la UNAM, terapeuta cognitivo-conductual de Feeling Good Institute en Estados Unidos, investigadora de la Universidad Ben Gurion de Negev en Israel. Ha realizado certificaciones en 7 hábitos de las personas altamente efectivas, uso de las herramientas Points of View, estándar de competencias ECO 217, la SEP, entre otros. Facilitadora en cursos y talleres para adolescentes, maestros y padres de familia, en donde se fortalecen los vínculos efectivos, herramientas para la educación del alumno, mejoras de canales de comunicación, comprensión de los obstáculos que suelen presentarse en la etapa adolescente y el fortalecimiento del ambiente familiar. Ha trabajado en el área educativa, implementando programas novedosos adolescentes en distintos colegios. Hace más de 14 años trabaja en la consulta privada con niños, adolescentes y adultos. Los dejo con la maestra Adi. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y bueno, hoy tenemos un tema que en mi opinión personal creo que es un tema muy importante, que tenemos que trabajarlo con los niños desde que son pequeños. Y es cómo educar en resiliencia. De pronto escuchamos constantemente la palabra resiliencia, pero no exactamente siempre sabemos cuál es el significado. O de pronto nos cuestionamos como padres de familia y maestros, ¿qué estrategias debo de tener para poder ayudarle a mi alumno o a mi hijo a desarrollar la resiliencia? O si hay una situación o si el alumno, el niño pasó ciertos, no llamarle traumas, pero una situación difícil, un duelo, ¿cómo le puedo ayudar a desarrollar la resiliencia? Y entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar un poquito de qué es la resiliencia. Voy a explicarles los diferentes tipos de resiliencia que hay y sobre eso les voy a dar algunas estrategias y recomendaciones que pueden utilizar ya sea en casa o en la escuela. Siguiente. Entonces, un poquito nuestro objetivo en esta plática el día de hoy es que voy a tratar de ayudarles a orientar tanto a los padres de familia que hoy nos acompañan y a los docentes a formar alumnos resilientes frente a situaciones de cambio y duelo. Constantemente vivimos situaciones de cambio. Una situación de cambio puede ser cambio de residencia, cambio de colegio, de pronto a lo mejor
algún familiar se queda sin trabajo y es un duelo, porque cuando hablamos de duelo no necesariamente quiere decir que es la muerte de un ser querido. Un duelo también puede ser el dejar mi ciudad y tener que vivir en otra ciudad. Un duelo también puede ser perdí mi trabajo o cerró la empresa donde estoy trabajando. Entonces, constantemente, desde que somos chicos, vivimos muchos cambios. Algunos los tomamos como duelo. Entonces, tenemos que enseñarle a los niños y adolescentes a que tengan ciertas herramientas para que puedan enfrentarse a esta situación. Porque la realidad es que todos en la vida vamos a vivir ciertas situaciones que nos incomodan, que no nos gustan, que de pronto decimos, ¿por qué me está pasando esto? Aquí lo importante es, ya que viví esta situación, ¿qué hago con ella? Porque la realidad es que no podemos decirle a un niño, yo que soy tu papá o tu maestro, haré lo posible que nunca vivas situaciones difíciles. No le podemos eso prometer a nuestros hijos, pero sí podemos darle las herramientas para que se enfrenten a estas situaciones difíciles. Siguiente. Siguiente, Viri. Listo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Perdón, es que me sacó del Zoom. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perdón, es que creo que el internet está fallando. Ok, entonces antes de empezar, vamos a abrir el chat y les voy a hacer estas preguntas y vamos a dejar que dos personas contesten por pregunta. Entonces se las voy a leer, les voy a dar unos segunditos para que piensen la respuesta y Viri me va a hacer el favor de abrir el chat para que algunos de ustedes participen. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo has contribuido como padre de familia y o maestro en la resiliencia de los niños o de tus alumnos? ¿Okay? Que ustedes piensen, ¿qué he hecho yo o cómo ayudo a fomentar la resiliencia de mis hijos? La segunda es, da un ejemplo en donde hayas tenido que ayudarle a un niño a desarrollar su resiliencia. Piensen en una situación que haya pasado y cuál fue su papel, qué hicieron ustedes como adultos. El tercero es, ¿cuáles consideras que son las características de una persona resiliente? Se vale decir lo que se les ocurra. Y la cuarta es, ¿qué te gustaría hacer para fortalecer la resiliencia en tu hijo y o alumno? ¿Ok? Entonces, Viri, vamos a abrir el chat, por favor. Sí, ya está abierto. Ya está abierto y Viri va a ir contestando sus respuestas. Entonces, de la primera, quien quiera adelante, por favor, díganos cómo han contribuido en la resiliencia de sus hijos o de sus alumnos. Aquí estamos esperando a que nos puedan apoyar escribiendo su respuesta. La profesora Carla nos dice, a través del diálogo y resaltando sus cualidades y potencialidades. Buenísimo. Tal cual. ¿Ok? ¿Alguien más? Igual quien quiera puede ir escribiendo la segunda respuesta, que es, da un ejemplo en donde hayas tenido que ayudarle a un niño a desarrollar su resiliencia. Si nos pueden compartir una situación en la que hayan vivido y que nos cuenten qué hicieron. Quien quiera, adelante. ¿Ok? Sí, ya nos dice la profesora Lucero, siendo más empáticos, escucharlos, siendo sinceros con ellos también. La profesora Berenice nos dice, buenas tardes a todos. En mi caso, hablando con mis hijas y explicándole las diferentes etapas de esta pandemia y de la pérdida de su abuelo paterno. La profesora Fátima, escuchando sus experiencias, emociones, sentimientos, ayudándole a descubrir lo positivo y lo que debe mejorar. Buenísimo. La tercera pregunta, bueno, si alguien quiere poner una experiencia, aparte de la profesora Berenice que nos dice la pandemia, a ver,
quiero que entendamos algo. El hecho de que todos estamos acá después de 2 años de pandemia, a todos nos ha hecho ser más resilientes. Si alguien les hubiera dicho hace 2 años, te vas a encerrar en tu casa, tú y tus hijos, y vas a trabajar desde la casa, y vamos a estar 2 años encerrados, yo creo que ustedes hubieran dicho, eso es una mentira. Hubieran dicho, no hay manera que yo esté en mi casa 2 años. Y gracias a Dios, ha sido difícil, cada quien ha tenido sus propios retos, pero hemos aprendido a ser maestros, papás, a trabajar en la casa, a cocinar, a cuidar de nuestros hijos. Hemos aprendido a compartir las 4 paredes de nuestra casa 24 horas 7 con nuestros hijos. Claro está que gracias a Dios ya los niños ya están en la escuela presencial, pero sí ha sido una situación, o sea, la pandemia sí nos hizo ser más resilientes, innovadores, buscar diferentes estrategias. ¿Ok? La Y profesora Carla nos comparte que, bueno, ella con su familia tuvo que cambiar de país de residencia y posteriormente aislarse por pandemia. ok, ahí por ejemplo, Carla, yo te preguntaría, ¿tienes hijas, hijos? Cuéntanos un poquito cómo le ayudaste a tus hijos con este cambio de país. ¿Ok? Y alguien más, si quiere compartir, adelante. Y la cuarta pregunta es, ¿qué te gustaría hacer o qué tendrías en mente o qué crees que podrías hacer para fortalecer la resiliencia de tus hijos o de tus alumnos? También, bueno, te comparto, la profesora Claudia nos dice que escuchar necesidades, poner atención en sentimientos y conflictos. Buenísimo. Creo que todos tienen una respuesta similar, que es escuchar, platicar, siendo empáticos, entender las emociones de los niños. Buenísimo. ¿Hay alguien que tiene otra respuesta o otra idea de cómo se podría desarrollar la resiliencia? A ver, nos pone la profesora Carla. Con mi familia tuvimos que cambiar de país. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Nos dice que sí tiene una hija y un hijo. El ser realistas y los motivos por los cuales tuvieron que emigrar, conversar respecto a situaciones que podrían enfrentar, escucharlos en cuanto a sus expectativas y perspectivas de ellos. Ok, aquí es un gran reto. De pronto tenemos hijos que están felices en la escuela y de pronto un día les decimos, hay que mudarnos. Y los niños dicen, pero ¿por qué? Si tengo mi casa, tengo mis amigos, tengo la escuela. Y ahí es un reto para nosotros. ¿Ok? ¿Alguien más escribió? La profesora Ana Rosa nos dice a la respuesta número 4, ponerles casos para que ellos vean las opciones para salir adelante de la situación. La profesora Maribel, igual de la pregunta 4, nos dice escuchar a mis alumnos sobre las diferentes dificultades que se han enfrentado y apoyarlos. Buenísimo, me gusta mucho la estrategia que la profesora Ana Rosa nos pone, porque es cierto, si ustedes le dan ciertos casos a los alumnos y le piden que lo resuelvan, ya sea de manera individual o grupal, es muy bueno, porque entonces ellos van escuchando y dicen, a mí se me ocurrió resolverlo así, pero wow, mi compañero dijo esto y jamás se me hubiera ocurrido. Es una súper idea. También cuando escuchamos las ideas de los demás, eso nos ayuda a decir, hay más opciones. El profesor Jesús nos dice estar en constante acompañamiento con nuestros hijos o alumnos ante situaciones con dificultad. La profesora Carla nos dice igual a la respuesta número 4, dice hablar sobre lo que es incertidumbre como una forma de fortalecer que no podemos controlarlo todo. Okay. La profesora María del Socorro nos dice que con respecto a la pregunta 3 es permitirnos vivir el duelo o su experiencia de pérdida y tener nuevas expectativas, buscar ambientes motivadores y aceptando el apoyo de los demás. Perfecto, gracias, Viri, buenísimo. Y también vamos a hablar un poco de lo que es duelo en los niños. Buenísimo, seguimos. Ok, entonces, ¿qué es la resiliencia y cómo fomentarla? Ok, entonces, el significado
de qué es la resiliencia. Es esta modificación, vamos a modificar, vamos a cambiar nuestros pensamientos y las actitudes ante las nuevas circunstancias, adversidades, duelos, traumas. Esto es lo importante de la resiliencia, que le ayudemos a los niños a trabajar con sus pensamientos. Los pensamientos nos pueden ayudar, como estoy diciendo aquí, a cambiar las actitudes y buscar innovar o hacer las cosas de otra manera, o nuestros pensamientos nos pueden bloquear. Una de las cosas que más nos genera miedo, temor, también como adultos, que de repente nos bloqueamos o de repente decimos, no, esto no va a salir bien, es porque nuestros pensamientos nos traicionan. Y aquí es muy importante, no nada más para los niños, para nosotros como maestros. Tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Tenemos que aprender que si tenemos un pensamiento recurrente negativo, transformarlo en un pensamiento positivo. Y las personas resilientes se adaptan a las situaciones sin importar la dificultad. Se adaptan y de alguna manera logran establecer la normalidad. ¿Okay? Entonces, entre más herramientas tengamos, no importa la situación, lograremos adaptarnos a esta nueva situación y de alguna manera lo convertiremos en algo normal. Y aprendemos a dejar nuestra frustración, tristeza, depresión a un lado para que todas estas emociones negativas no se apoderen de nosotros. ¿Ok? Siguiente. Cuando hablamos de resiliencia, la resiliencia, hay tipos de resiliencia, pero también hay diferentes dimensiones. Son como diferentes áreas que toca la resiliencia. Y la resiliencia puede ser en un ámbito emocional o en el ámbito espiritual, mental y físico. Lo ideal es que cuando trabajamos con nuestros alumnos, trabajemos constantemente en estas 4 dimensiones, en estas 4 áreas. No podemos trabajar solo la parte física para que uno sea resiliente y olvidarnos, por ejemplo, de la parte emocional. Entonces, si nosotros queremos hacer un trabajo de integración en el tema de resiliencia con nuestros alumnos, tenemos que tener en mente que debemos de trabajar estas 4 dimensiones. No tenemos que trabajar las 4 en una sola clase, pero sí es importante constantemente írselos mencionando. Ahora, si yo de pronto soy maestra y me llega un alumno extranjero y yo veo que emocionalmente está triste, se siente frustrado, no habla el idioma o no tiene amigos o extraña su país, hay que trabajar la parte emocional. Le voy a dar énfasis a la parte emocional, ¿ok? Si veo que es un tema más físico, le daré más importancia. Pero sí tengan en mente que constantemente tenemos que trabajar con los niños en estas 4 dimensiones. ¿Ok? Ayudar a ellos a que sean más flexibles emocionalmente, que aprendan a autorregular sus emociones, que conozcan los valores, que tengan creencias arraigadas, mayor flexibilidad mental, y que incorporen otros puntos de vista y que no se queden nada más con su propio punto de vista, que tengan esa apertura para escuchar otras opiniones, que sean personas con fortaleza, etcétera. ¿Ok? Siguiente. Ahora sí, existen 4 tipos de resiliencia. Tenemos la resiliencia natural, la resiliencia adaptativa, la resiliencia aprendida y la emocional. Porque siempre tenemos una idea, cuando nos dicen resiliencia, pensamos que es solo una resiliencia. Y decimos, claro, la definición de resiliencia es esto, pero la realidad es que existen diferentes tipos de resiliencia. Y para mí es importante explicárselos para que cuando ustedes trabajen con sus alumnos o estén con sus hijos digan, ok, ¿en qué tengo que trabajar? ¿En qué dimensión? ¿En qué área tengo que trabajar? ¿Y qué tipo de resiliencia es la que le está faltando? ¿O qué tipo de resiliencia tengo que fortalecer con mis hijos? ¿Ok? Siguiente. Entonces, la primera resiliencia, como lo dice, es la resiliencia natural. Es la resiliencia con la que uno nace. Hay niños que nacen con ciertas estrategias, pero eso no importa.
Si no nacemos con las estrategias, las podemos ir desarrollando. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué pasa, Di, si ya soy un adulto y no tengo las estrategias? ¿Puedo llegar a tener estrategias de resiliencia? Por supuesto que sí. Aquí es importante entender que la resiliencia es algo que tenemos que trabajar e ir fortaleciéndola y desarrollándola todos los días de nuestra vida. Igual que la tolerancia a la frustración. Quiere decir, si yo soy una persona tolerante a la frustración, no puedo decir, ya soy tolerante a la frustración, no tengo que trabajarla más. La tengo que seguir trabajando y desarrollando. Si no la hago, si no lo hago, tarde o temprano, también pierdo la tolerancia a la frustración. ¿Ok? Entonces, la resiliencia, uno nace con eso. Y esta resiliencia se aprecia en experiencias como jugar, aprendemos, exploramos. Las personas que tienen esta resiliencia ponen acción en todas sus competencias. Quiere decir que tratan una y otra vez, y si fracasan no pasa nada, y vuelven a tratar, y se levantan, y se caen, y se levantan, y vamos a decir que el niño está aprendiendo, por ejemplo, a montar bicicleta, y se cae una y otra, y el niño tiene esta estrategia, dice, no pasa nada, me voy a caer 20 veces más, pero al final voy a saber montar una bicicleta. O lo mismo, cuando un niño aprende a nadar, las primeras veces da mucho miedo, el niño se agarra del adulto, tiene miedo de ahogarse, no se quiere meter a la alberca, pero poco a poco, una vez y otra, el niño aprende a nadar muy bien. Piensen en ustedes como adultos. Piensen ahorita, mientras yo estoy dándoles esta plática, quiero que piensen en una situación que ustedes hayan tenido, algún reto que hayan tenido a nivel personal, familiar, profesional, algo que haya pasado y que ustedes al final dijeron, no importa qué tan difícil es esta situación que se me presentó, que no pensé nunca que se me iba a presentar y tal vez no pensé que iba a estar lista esta situación, pero ¿qué hice? ¿Qué estrategias utilicé para salir adelante? ¿Cómo fui resiliente ante esta situación? Porque tal vez si 2 años antes les hubieran contado que van a vivir esta situación, ustedes hubieran dicho, no la voy a poder sobrevivir, pero lo pudieron. Entonces piensen en esta situación que hayan vivido, que fue incómodo, que fue difícil, que fue frustrante, pero que al final lograron ser resilientes. ¿Ok? Siguiente. Y luego al final les voy a dejar 15 minutos para que pregunten y me gustaría si alguien nos hace favor de compartirnos hasta una experiencia de ustedes, va a ser muy, muy buena. La segunda resiliencia es la adaptativa. Tal cual como la palabra lo dice, este tipo de resiliencia se presenta cuando las circunstancias lo requieren. Aprendemos de la situación, cambiamos y nos adaptamos. Es esta resiliencia que se aparece o que la tenemos cuando hay una situación. ¿Ok? Si no tenemos ninguna situación y vamos por la vida y todo es rutinario y no pasa nada, perfecto. Pero es ese momento que sucede una situación diferente a lo que estamos acostumbrados, aprendemos de la situación, no nos deprimimos, generamos acciones, vemos qué acción nos sirve y en ese momento nos adaptamos. Este tipo de resiliencia es importante, creer que tenemos las habilidades necesarias para salir victoriosos ante diferentes situaciones. Y creo que esto es importante cuando trabajamos con niños. Los niños nos van a decir, es que está difícil, no sé montar bicicleta, tengo miedo de nadar, tengo miedo de ir el primer día a la primaria, tengo miedo, no quiero, quiero a mi mamá, quiero a mi papá. Pero siempre darles este voto de confianza. Así como ustedes mencionaron que lo más importante es la comunicación con los niños, sí es cierto, pero también darles este voto de confianza, de decirle, no te preocupes, te va a ir muy bien, lo vas a lograr. Vas a ver que vas a ir a esta nueva primaria o a esta nueva secundaria y te va a ir muy bien. Y poco a poco vas a tener nuevos amigos. O no te preocupes, a lo mejor ahorita montar la bicicleta te has caído muchas veces y ya te raspaste las rodillas. Pero si sigues tratando,
te va a funcionar. Y esta resiliencia es también cuando los niños aprenden a leer y a escribir. Hay niños que se les da fácilmente. Hay niños que realmente la parte de lectoescritura les cuesta mucho trabajo. Y son esos niños que dicen, ya no quiero leer. O cuando la maestra dice, a ver, niño, lee en voz alta. El niño se pone nervioso y dice, no, maestra, por favor no me preguntes a mí, pregúntale a mi compañero. O justo cuando le están preguntando, el niño dice, maestra, ¿me dejas ir al baño? Y esto es porque el niño tiene miedo, porque tiene miedo de fracasar, porque piensa que no va a saber leer. Pero si le damos ese voto de confianza, poco a poco el niño aprenderá a leer a su ritmo, a su tiempo, porque no todos los niños realizan lo mismo al mismo tiempo, pero si realmente creemos en este niño, lo va a lograr y saldrá victorioso. ¿Okay? Y en el grito abajo les pongo debemos transformar los momentos negativos en oportunidades de crecimiento. De hecho, la cultura japonesa y la china, todo lo que es del oriente, ellos dicen que las crisis es muy bueno, porque las crisis son oportunidad. Aquí en el occidente a veces pensamos y decimos, crisis es un problema, crisis es una dificultad, crisis es una pérdida. Y algo que me gusta mucho de la cultura oriental es que ellos dicen, no, crisis es una oportunidad. Crisis es cuando no estoy en mi zona de confort, cuando algo me mueve, pero aprendo de esta nueva situación y salgo victorioso. Entonces, aquí un poquito es, cuando ustedes se enfrenten a una crisis, a un cambio, a una situación difícil, no lo vean como algo negativo. No digan, uy, ay, no, estoy triste, ay, me voy a deprimir. Véanlo como un aprendizaje, véanlo como una situación de qué me está enseñando la vida, qué es lo que tengo que aprender. Y sí, y estoy de acuerdo, hay situaciones muy difíciles, hay situaciones que decimos, pero yo no quiero aprender eso, ¿por qué la vida me pone ante esta situación? Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, uno dice, y a lo mejor me dirán, no, Adi, ¿qué podemos aprender de eso? Es lo más doloroso perder un ser querido y más cuando es una persona que todavía tuvo muchos años más de vida. Sí, sí es cierto y tienen razón. Y nadie quiere vivir este tipo de duelos. Pero la pregunta es, ¿qué aprendí después de esta situación? ¿En quién me convertí? ¿Cuáles son las nuevas estrategias que tuve? ¿Cómo vi la vida? A lo mejor le vi la vida más agradecida. A lo mejor entendí que un día estamos aquí, al otro no. Valorar más a las personas que están a mi alrededor. No dar por hecho que todas las personas van a estar aquí eternamente. Visitar y hablar a lo mejor semanalmente con mis familiares porque un día ya no están acá. Sí, estar más cerca de mi familia, porque a veces damos por hecho que las cosas siempre estarán ahí y no es cierto. Tenemos que dejar de dar por hecho esas cosas. ¿Ok? Siguiente. La siguiente resiliencia es la aprendida. Esta todos podemos aprender a ser resiliente. No importa la edad que tengamos. Si ustedes tienen alumnos de 6 años, de 8 años, de 15 años, no importa. Les podemos enseñar la resiliencia. Y la característica de esta resiliencia es la iniciativa y las ganas de aprender de las experiencias. Esto nos ayuda a desarrollar nuevos pensamientos y comportamientos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, tengo ganas de aprender a ser resiliente, motivar a nuestros alumnos, incentivar a nuestros alumnos con estas ganas para que se vuelvan resilientes. Si se desea aprender a tener resiliencia, se debe tener un progreso personal y de autoescucha activa. Debemos de escucharnos, tener un diálogo, tal vez tener una asesoría con un psicólogo o con un coach. Y para ser una persona resiliente implica acción, perseverancia y trabajar duramente. La resiliencia no se da de la noche a la mañana. Hay que trabajar, hay que conocernos, hay que entender qué nos gusta, hay que entender qué nos da miedo, qué nos frustra, aceptar cómo somos y cada vez tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. Que eso es un poco lo que hacemos con nuestros alumnos. Siempre vamos a buscar a sacar el potencial de nuestros alumnos, a que tengan la mejor versión de ellos mismos. ¿Okay? Sí. Y la cuarta resiliencia es la resiliencia emocional. Es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Y aquí podemos meter
pérdida de la pareja, pérdida de trabajo, situación económica. Ahora que fue la pandemia, conozco muchísimas personas que en las empresas donde trabajaron hubo recorte de personal y de pronto se quedaron sin trabajo y hay que mantener una casa y los hijos y los gastos siguen y de pronto no tuvieron trabajo o cambio de residencia, etcétera. Entonces, es decir, a nivel emocional me duele, me angustia, me preocupa, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo salgo de esta situación y avanzo? Si yo me deprimo, si me tiro, si digo yo no puedo más, no estoy siendo resiliente. A veces en los chavos eso pasa. A veces dicen, es que yo no puedo. No, maestra, yo no lo puedo hacer. Házmelo, resuélvemelo, dámelo. Y debemos de enseñarle a los niños que no importa cuál es la situación, siempre pueden salir victoriosos, siempre y cuando ellos quieran. Y esto es igual para nosotros como adultos. No importa la situación. Ahorita que fue la pandemia, tuve muchos pacientes que de repente me hablaron y me dijeron, Adi, no sé qué hacer. Me cerraron la empresa, hicieron recorte personal y me sacaron hoy y no tengo ahorros y vivo de mi trabajo y tengo hijos y tengo que comprar comida y pagar la renta o el agua o la luz. Y entonces la gente se empieza a poner nerviosa. Y los nervios, la angustia, la frustración es justo lo que nos bloquea y lo que no nos ayuda a ser resilientes. Pero si decimos, ok, la situación es complicada, ¿cuáles son mis escenarios? ¿Qué opción tengo? ¿Qué debo de hacer? Por eso es que en la pandemia hubieron muchas personas que perdieron trabajo y se volvieron autoempleados. Quiere decir que empezaron a vender cosas, a dar clases, a hacer cosas por las plataformas y de esa manera pudieron tener ingresos. Y la resiliencia emocional son estas personas que de todas las dificultades que tienen, siempre hay un aprendizaje y lo convierten en oportunidades. Un divorcio, duelo, la idea que a ustedes se les ocurra puede ser una resiliencia emocional. ¿Okay? Siguiente. Entonces, también es importante detectar cuando yo estoy trabajando con mis hijos o con mis alumnos, cuál es la resiliencia que en este momento quiero que lo tengan. La emocional, la adaptativa y bueno, la natural es quien nace con eso, nace. ¿Okay? Ahora la gran pregunta es, ¿pero cómo fomento la resiliencia? Ya entendí las dimensiones, ya entendí que hay diferentes resiliencias, ¿cómo lo fomento? Lo importante es siempre fomentar las relaciones interpersonales, escuchar a los niños, hablar con los niños, no criticarlos, no juzgarlos, ser empáticos. Si cuando el niño a mí me cuenta algo y yo lo escucho de una manera activa y respeto su opinión y trato en conjunto con el niño de generar acciones, el niño me tendrá confianza y poco a poco podemos tener herramientas. Pero si el niño me cuenta algo y yo grito y me enojo y me frustro como adulto, va a ser casi imposible que yo pueda fomentar la resiliencia en el niño. La segunda es convertir la crisis en oportunidad. Que ustedes se pregunten, esta situación está difícil, ¿qué puedo hacer con eso? Por ejemplo, llega una niña o un niño y le dice, maestra, tenía yo 2, 3 mejores amigas y las amigas se pelearon conmigo, me sacaron del grupo y estoy sola y la niña llora. Pregúntenle a la niña, ¿qué aprendes de eso? A lo mejor la niña aprende a ser una mejor amiga. O a lo mejor la niña aprende a seleccionar mejor a sus amigas. O a lo mejor la niña aprende que si le miente a sus amigas o las molesta, se van a cansar y se van a dejar de llevar con ella. Siempre pregúntele al niño, ¿qué aprendes de esta situación? Sé que esta situación es dolorosa para ti, pero ¿qué aprendes? ¿Y qué vas a hacer diferente esta vez? La tercera es aceptar los cambios como parte de la vida cotidiana. Por más que no nos gusten, por más que nos duelan, son parte de nuestra vida. Hay niños que viven duelos muy fuertes y cuando un adulto habla con ellos te dicen, por favor, quítame este dolor, regrésame a este ser querido. Y hay que explicarle a los niños que no está en nuestras manos y que son situaciones difíciles que todos los vamos a vivir y son es parte de la vida. ¿Ok? La siguiente es establecer metas u objetivos con los niños, tener un pensamiento positivo, es parar estos pensamientos negativos recurrentes y
no se nublen con los problemas, busquen escenarios, busquen opciones. Si de repente el niño tiene una dificultad en algo y les dice, no, maestra, yo no lo puedo resolver, inviten a otro amigo que juntos piensen, planifiquen y generen acciones, porque a veces cuando uno está dentro del problema, uno dice, no, no hay solución, como que uno ve todo el escenario negro. Pueden pedirle a otro compañero de su clase o a uno de sus amigos decirle, a ver, está esta situación, ¿qué le recomiendas o qué harías tú? Y a veces las recomendaciones de los niños son excelentes. Y el niño dice, wow, es que no se me ocurrió. Claro, no se le ocurrió porque se le nubló la mente con tanto angustia. ¿Okay? Siguiente. Les voy a compartir un video. Quiero contarles un poquito. Ay, déjenme ver. Ahí me sacó tantitito. Acá está. Él es un psiquiatra y un neurólogo que se llama Boris Cyrulnik. Él es belga y él ha escrito más de 18 libros sobre resiliencia para el público general y ha escrito 18 libros para profesionistas. Ahora les quiero contar algo de esta entrevista. Esa es una entrevista que le hicieron, es una entrevista súper interesante, pero la entrevista dura 50 minutos. Como no puedo ponerles el video 50 minutos, les voy a poner los primeros 5 minutos. Y si quieren, les podemos pasar el link, la liga, para que ustedes en casa lo puedan ver. Se los recomiendo ampliamente que vean toda la entrevista que se le hizo a Boris Cyrulnik. Me llamo Boris Cyrulnik. Soy neurólogo y psiquiatra. Soy docente en la Universidad de Tolón, especialista en la teoría del apego. ¿Cómo aprende un niño a amar? Es decir, ¿cómo aprende a socializarse? Es la teoría más aceptada actualmente en las facultades de psicología y psiquiatría. He escrito 18 libros para el público general y 18 libros profesionales. Mi último libro se titula Psicoterapia de Dios y reflexiona sobre la necesidad de creer, los beneficios de la creencia y también sus maleficios. Hola. Hola. Señor Cyrulnik. Me llamo Violeta. Hola, Violeta. Yo soy psicóloga. Y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros para compartir un poco de lo que sabe. Para empezar, nos gustaría hablar del término resiliencia, por el cual es usted una persona de referencia a nivel mundial. Da la impresión de que últimamente el término resiliencia está de moda. Mucha gente habla de él. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia? La definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento, e incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará. Y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella.
Ahí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. ¿Cómo podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente, tanto en casa como en el colegio? Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitirán ser resiliente, de entrada hay que transmitirle seguridad. Primero hay que darle seguridad a su madre. Estadísticamente son las mujeres quienes se encargan de los niños. Por eso tiene que sentirse segura y ella, involuntariamente, transmite esa seguridad, que es lo que da seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más, que puede ser el padre, la abuela, la guardería, el hogar familiar. Si el entorno seguro protege al bebé, al niño, cuando llega al colegio, ya ha adquirido el placer de aprender. Y el colegio será para él una aventura, un estrés, un pequeño miedo que será capaz de superar. Volverá por la tarde a su casa y estará orgulloso de sí mismo. Le contará a su mamá lo valiente que ha sido y lo que ha acontecido en el cole. Si ha estado vulnerabilizado porque su madre ha sufrido agresiones, porque ha sido abandonada, porque ha estado enferma, porque la vida puede ser muy difícil. Pero los dos grandes factores que vulnerabilizan al bebé son la violencia conyugal y la precariedad social. Es decir, que si alrededor del niño hay violencia conyugal, quien sufre es el bebé, aunque nadie lo toque. Si los padres viven en la precariedad social, algo que cada vez es más frecuente, son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño, están tristes y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad. Y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser buenos estudiantes. No es porque tengan un cerebro peor, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Hemos hablado varias veces sobre segurizar a los niños. ¿Podría explicarnos a qué se refiere cuando habla de segurizar a los niños? Ok, vamos a dejar el video hasta acá. Como les dije, es una entrevista de más de 50 minutos. La verdad es que el profesor Boris nos habla de varios conceptos, así como habla de la resiliencia, habla de segurizar, habla de cómo hay que trabajar con los niños. Es una entrevista que yo personalmente se los recomiendo mucho. Aparte de que podríamos decir que él es la persona experta en resiliencia, porque lo ha investigado, ha escrito muchos libros, entonces vale la pena que vean toda la entrevista porque les puede dar también mucha información para ustedes en el momento que trabajan con los niños o con sus hijos. Es más, a veces hasta se cuestionan y dicen, ¿por qué? Tengo dos hijos con las mismas oportunidades, somos los mismos papás, han ido a las mismas escuelas, ¿por qué uno sí tiene habilidades o estas estrategias resilientes y por qué el otro no? Ok, hay que entender. O de pronto tenemos diferentes alumnos en el salón de clase y por qué decimos, este alumno tiene esta habilidad y no importa la situación, siempre tiene estrategias. ¿Y por qué este otro niño no? Ok, él les puede explicar. Ok, ahora vamos a hablar de estrategias para trabajar la resiliencia con los niños. Siguiente. Ok, Charles Darwin, en 1962, me imagino que todos se acuerdan quién es, nos escribe la teoría del origen de las especies y él dice, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios.
Y en la historia del ser humano, desde que hay vida en el planeta, constantemente han habido cambios. Y lo importante es saber adaptarnos a estos cambios, porque no sirve de nada ser muy buenos en matemáticas o en español si cuando tenemos una situación nos bloqueamos y no generamos acción. No sirve de nada que nos gusten las aventuras si no lo aceptamos. Entonces acuérdense, debemos de enseñarle a los niños a que sean flexibles y que se adapten a los cambios. Siguiente. Les voy a enseñar algunas actividades para niños que ustedes pueden hacer. Evidentemente hay muchas actividades, pero esas son algunas porque por el tiempo que tenemos, escogí algunas. Entonces ustedes pueden hacer como este tablero, dividir una hoja en 4, como en 4 cuadros, 4 ventanas, y le ponen arriba yo soy, estoy, tengo, yo puedo. Y entonces en el primero yo soy, que le hable el niño de sus fortalezas. Yo soy querido y apreciado por otros. Yo soy feliz cuando algo bueno me suceda. Yo soy respetuoso. Yo soy amigable. Yo soy juguetón, lo que ustedes quieran. En el segundo es estoy dispuesto a ser buen amigo, estoy feliz con mis amigos, estoy agradecido por la familia que tengo, estoy aprendiendo cosas nuevas. Entonces, ¿qué soy? Y estoy. Y abajo yo tengo, que es el apoyo social. Yo tengo, y en especial aquí ponemos personas. Yo tengo personas en quien confío. Yo tengo personas que me ponen límites. Yo tengo personas que me aman. Yo tengo personas que me ayudan cuando estoy enfermo. Yo tengo personas que me enseñan. Yo tengo personas que sacan lo mejor para mí, ¿ok? No queremos que el niño diga, yo tengo una casa bonita. No hablamos de cosas materiales, sino este apoyo social. ¿Quiénes son las personas que a mí me rodean? ¿Quiénes son esos adultos en los que puedo confiar? ¿Quiénes son esos compañeros de clase que tengo? Y en el último recuadro es yo puedo. Son estas habilidades. Los niños tienen que empezar a conocer qué habilidades tienen. Entonces, yo puedo hablar sobre lo que me asusta o lo que me incomoda. Yo puedo buscar la manera de resolver un conflicto. Yo puedo controlarme cuando estoy enojado. Yo puedo buscar ayuda cuando lo requiero. Yo puedo encontrar a alguien que me ayude, etc. Entonces, fíjense, esto es muy interesante porque es una actividad de mucho análisis para los niños. Lo pueden utilizar para la edad que sea, pero siempre dividirlo en estos 4 recuadros para que primero el niño diga soy y estoy, que es esta parte de compromiso. ¿Quién soy yo y a qué me estoy comprometiendo? Que son mis fortalezas y actitudes. Y abajo es agradecer por el apoyo que tengo y las habilidades y las estrategias que tengo. Cuando el niño lo va llenando, de repente dice, uy, es que yo no puedo controlarme ante ciertas situaciones. Ah, ok. Entonces vamos a trabajar contigo esto, ¿no? Y de repente le decimos al niño, ok, dices que no te puedes controlar cuando estás enojado y gritas y pegas y avientas cosas. Ok, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar más actividades a nivel emocional. ¿Okay? Esta es una estrategia que pueden usar. Siguiente. Esta se llama la rueda de la resiliencia. Tal cual como está aquí, hacen una rueda, lo pueden hacer en el pizarrón, en una hoja, que cada niño haga individualmente, en medio ponen resiliencia y lo dividen como pedazos, como si fuera pastel, y ponen en una es enriquecer relaciones con otros, es con quién te llevas, qué es lo que aprecias de tus amigos, qué es lo que más valoras. La siguiente, tener límites claros. Ah, tengo límites claros. ¿Quién me pone límites? Ah, mi mamá en la casa. Ah, me pone límites mi maestra. O el niño a lo mejor dice, no tengo límites. Ah, ok. Foco rojo para nosotros. El niño tiene que tener límites para tener resiliencia. Luego, habilidades sociales, afecto y apoyo, establecer expectativas, metas, objetivos y su participación. ¿En qué participas? ¿En qué actividades estás? ¿Qué tanto estás involucrado en las actividades de la casa? Entonces, ustedes lo dividen como un pastel en varios pedazos y el niño va escribiendo.
Habilidades sociales, las tengo. Siento que me llevo con los niños de mi salón, no. Creo que lo tengo desarrollado, me falta. Oye, maestras, que no tengo amigos. Ok, vamos a trabajar eso. Y entonces también son diferentes áreas de la vida del niño que podemos ver cómo va, cómo se siente y cuáles son las áreas que hay que ayudarle a fortalecer. Okay, entonces esta es la rueda de la resiliencia, que también es un trabajo mucho con el niño, mucho el niño analiza en qué va, qué le falta, qué le sobra. Siguiente. Ese es un tablero de las emociones. Esta es una actividad 100% de emociones. Llámenlo OCA de las emociones, la trivia de las emociones, le pueden poner el lugar que sea. Hacen un tablero con diferentes caras. El niño tira un dado, tristeza, le salió. Pueden jugar varios niños con el mismo tablero. Ok, dime una situación, salió tristeza, dime una situación en la que te sentiste triste. Ah, me sentí triste cuando mi papá me regañó porque no entregué el trabajo para la maestra. Ok, ¿qué puedes hacer? Aquí lo importante es que no se quede con esa emoción, que no nada más diga, uy, es que me sentí triste cuando mi papá me regañó. Ok, ¿qué puedes hacer la próxima vez? Ah, la próxima vez voy a hacer la tarea unos días antes para que cuando llegue el momento pueda entregar el trabajo y me vaya muy bien en la calificación. Buenísimo. Vuelven a echar los dados, otro niño, miedo. A ver, dime, ¿cuándo fue la última vez que sentiste miedo? Ah, sentí miedo cuando me quedé solo en la casa, o sentí miedo cuando oía a mis papás discutir, oía a mis papás pelearse. Ok, ¿hay algo que puedas hacer? No, no puedo hacer nada porque mis papás se pelearon, pero sí les puedo contar cómo me siento cuando los oigo discutir. Puedo contarle a mi mamá que me angustio, que tengo miedo cuando ella y mi papá se gritan. Perfecto. Entonces, ¿se fijan? Ustedes pueden poner las emociones que ustedes quieran, se juega con eso, pero aquí lo importante, acuérdense, no dejar al niño con la emoción, sino qué hubieras hecho diferente. O a lo mejor el niño diga, sí, estoy muy feliz porque me saqué 10 en mi examen de matemáticas y mis papás me felicitaron. Buenísimo, siga así, sigue estudiando, como reconocerle el logro que tuvo. Aquí hay algunas emociones que se repiten, pero hay muchas emociones, pues no escojan tantas, escojan 6, 7 emociones o las básicas, que son 6 emociones, y lo van trabajando. Si son alumnos de sexto de primaria o de secundaria, pueden poner frustración, pueden poner angustia, pueden poner emociones un poquito más complejas que en el tablero. ¿Okay? Siguiente. Este es un ejercicio también, es para niños más chicos, también para preescolar. Les pones las caritas y le dices, pon las emociones que te producen algún efecto desagradable. Ah, entonces pongo el de enojado, pongo el de triste, pongo el de miedo. Perfecto. Y ahora con las caritas, pon aquí las emociones que te generan un sentimiento agradable. Ah, felicidad, entusiasmo, motivación, etcétera, etcétera. También aquí pueden hacerlo diferente. Pueden decirle al niño, píntame ciertas emociones con ciertas situaciones. O píntame una situación de felicidad. El niño pinta la cara feliz y abajo pone la situación. Píntame ahorita una situación de enojo, de desagrado, etcétera. Y entonces el niño les dice, sí, cuando me pasó esto y esto, sentí miedo. O cuando me saqué buena calificación, me sentí feliz. Entonces ustedes pueden jugar, hacer, más que nada, hacer esta actividad, ya sea ustedes dándole los dibujitos, los de las caritas, o que ellos dibujen la carita y que pongan la situación. ¿Okay? Hasta ahí, ok. Evidentemente hay muchas actividades más, ok. Ahorita voy a hablar con ustedes de algunas películas y también de algunos libros que ustedes le pueden leer a sus hijos, a sus alumnos, o son películas que lo pueden ver con ellos. Pero estas actividades, Viri, si te puedes regresar tantito uno, estas actividades lo pueden hacer. Es muy fácil de hacerlo. Pueden hacer tableros, pueden hacer rally de emociones, pueden hacer casos. Por ejemplo, los chavos de secundaria pueden hacer con ellos diferentes casos, dividirlos en equipos, le piden a cada equipo que resuelva el caso, luego el equipo
pasa enfrente del salón, leen el caso y dicen cómo lo hubieran resuelto. Una vez que el equipo contesta cómo lo resuelven, ustedes le pueden preguntar a sus alumnos, ok, ¿a alguien se le ocurre otra idea? No es una mejor idea, otra idea. Y de pronto otra persona dice, bueno, a mí se me hubiera ocurrido hacer esto, o yo tuve esta situación y yo lo resolví de esta manera. Y entonces de pronto los chavos dicen, wow, no se me había ocurrido, qué buena idea. Es no encerrarnos con una sola idea, que los chavos entiendan que ante una situación se puede resolver de muchas maneras, como tener esta apertura y entender que las cosas no son blancas o negras, hay muchos matices, hay muchas tonalidades, las situaciones se pueden resolver de muchas maneras. Eso es resiliencia, es enseñarle a nuestros niños o adolescentes que las cosas no nada más se resuelven de una manera, porque si nosotros les enseñamos eso, entonces va a llegar el chavo y va a decir, es que a mí me dijeron que esto se resuelve así, y como no lo resolví, fracasé, ya no soy resiliente. Entonces al contrario, decirle, hay muchos escenarios, no te funcionó de esta manera, trata de resolverlo así, no te funcionó así, trata de resolverlo así. Ayudarle a que tengan apertura, que vean escenarios. ¿Ok? Buenísimo. Siguiente. Películas, algunas películas que ustedes pueden trabajar de 6 a 12 años, que son películas que a los niños les gusta mucho, es el Kung Fu Panda, ¿no? Y Mulan, no sé si te acuerdan de Mulan, que fue a la guerra en vez de su papá y se disfraza de hombre, ¿no? Y al final la cachan por todo lo que hizo. Fue en contra de las reglas de la sociedad y va a luchar a pesar de que no aceptaban mujeres en la guerra, porque querían que su papá vaya a la guerra. Su papá era un señor grande, un señor enfermo, y ella tiene miedo que su papá se muera. Entonces ella, que es joven, ella decide ir como en nombre de su familia para luchar. Evidentemente, bueno, luego la cachan por todo lo que sucede alrededor. También Kung Fu Panda es un panda, nos enseña que está en China, y todo lo que tiene que atravesar el panda para lograr ciertas cosas. De 12 a 16 años, o hasta más grandes, uno es En busca de la felicidad, no sé si se acuerdan, esta película tan famosa de Will Smith, que él vende como unas máquinas que escaneaban algo médico y tiene un hijo y la esposa después de un tiempo se desespera porque la situación económica era difícil y el casero lo saca del departamento y el actor en ese momento, Will Smith, siempre le decía a su esposa, no te preocupes, no te preocupes, ya verás, voy a poder vender esta máquina y tendremos dinero para comida, para el casero, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día lo sacan de ahí y ella se desespera y le dice, yo ya no puedo más contigo, y lo abandona y abandona al niño. En ese momento ya es cero resiliente y él atraviesa con el hijo ciertas situaciones, hay días que se duermen en el baño del metro, no tienen ni qué darle de comer, hay ciertos como casas de ayuda a gente pobre en Estados Unidos y entonces ellos van y duermen ahí, les dan el desayuno y luego todo el día él va con el hijo buscando trabajo, tratando de vender cosas. Se enseña en la película cómo es una situación completamente difícil hasta que al final logra tener un trabajo y se vuelve rico. Evidentemente es una película muy hollywoodense, no quiere decir que todos vamos a acabar siendo ricos si perdemos el trabajo, pero un poco el mensaje es que sí podemos encontrar alguna solución, ¿no? Sí podemos salir adelante. Y bueno, El discurso de rey, que también es una película súper conocida, que él era rey, tiene que dar un discurso y él tartamudea. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ha practicado muchísimo, tiene que dar un discurso frente a todo el mundo y está nervioso y está angustiado, pero él es el rey, no puede quedar mal con la gente. Y bueno, cómo al final logra dar este discurso. Y el de 100 metros es una persona que tiene esclerosis múltiple y quiere ser Ironman. Estas competencias de nadar, de correr, y todo el mundo le dijo, no vas a poder, tienes esclerosis múltiple, tienes una cierta discapacidad, olvidado, y esta persona lucha y lucha y lucha hasta que logra ser Ironman. Entonces, un poco las películas lo que nos enseña es que no importa la dificultad, siempre lo vamos a poder hacer. Creo que son películas muy buenas, muy lindas, que dejan un mensaje y
que si ustedes lo ven con sus alumnos o con sus hijos, creo que luego después de la película pueden platicar y decir, bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué viste? ¿Con qué mensaje te quedas? Etcétera. Entonces creo que lo pueden aplicar en cualquier situación. Ok, vamos a hablar, ahorita más adelante voy a hablar con ustedes sobre los libros. Quiero hablar ahorita con ustedes sobre el significado del duelo en la vida del niño. Desafortunadamente todos los niños viven cambios y también viven duelos. De pronto un abuelo fallece, una abuela, una vecina, alguien conocido, alguien querido. No podemos alejar a los niños de esta situación. Quisiéramos, pero desafortunadamente a veces los niños lo viven. Siguiente. Esta imagen, la verdad es que no sé quién es el que escribió la frase, pues dice, poco a poco dejamos ir la pérdida, pero no el amor. Si se fijan en esta imagen, es una imagen muy fuerte. Es un niño que perdió a su mamá, pintó a su mamá y se acostó justo como cuando estamos en la panza de la mamá y se acostó ahí, como sintiendo la protección de la mamá, como si está dentro de su panza y la mamá lo está cuidando, lo está protegiendo. Es una imagen muy, muy fuerte, ¿eh? Es una imagen, yo hasta diría triste, ¿no? Porque como el niño pinta a la mamá y se acuesta ahí adentro, como diciéndole, mamá, aunque físicamente no estás acá, yo sé que tú me estás cuidando. Y se pone así, como en una posición de embrión. Y es cierto, la pérdida poco a poco, el tiempo hace lo suyo, poco a poco nos duele menos, pero el amor que sentimos por ese ser querido nunca desvanecerá. Aunque la persona haya muerto y pasen 5, 10 y 30 años, seguiremos amando, seguiremos teniendo cariño por esta persona. Siguiente. ¿Cómo abordar el tema de duelo? Si un niño vive un duelo, sí es un tema complicado, pero tenemos que hablarlo con él. No podemos decirle, bueno, ya se te murió un ser querido, borrón y cuenta nueva, se acabó. Hay que hablarlo. A veces puede ser la pérdida de un amigo, de un familiar, es delicado, pero a veces no es por una muerte. A veces a lo mejor puede ser que el mejor amigo se va a vivir a otro país y el niño lo vive como un duelo porque estaba acostumbrado a jugar con este niño. Estaba acostumbrado a estar en el salón de clases con este niño y de repente el niño le dice, oye, es que nos vamos a mudar a otro país por el trabajo de mi papá. Y en ese momento nuestros hijos lo viven como un duelo. El perder a un amigo es un duelo y hay que platicarlo, hay que abordar el tema. Y se tiene que hablar de la realidad, decirlo, sí, yo sé que a ti te duele porque tu abuelito falleció, o yo sé que a ti te duele porque tu mejor amigo se fue a vivir a otro país. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Y a lo mejor el niño necesita llorar. Apapachemos al niño, dejemos que el niño llore. A lo mejor el niño quiere hablar de eso porque le genera angustia, miedo, insomnio, pesadillas. Dejemos que el niño se exprese. Y no nada más que se exprese, debemos de aceptar estas emociones. Tenemos que ser empáticos y valorar estas emociones y decirle, te entiendo y te comprendo, acepto y respeto tus emociones. No descalificarlo. Al contrario, validarle las emociones. Y el niño dice, es que siento mucho miedo, decirle, se vale sentir miedo. Es que no puedo dormir porque me angustio, se vale angustiarse. No decirle, ya, basta, basta. Este miedo es irreal, ¿ok? Vamos a validarle las emociones a los niños cuando hay un duelo o cuando hay un cambio. Por ejemplo, el estar estudiando desde la casa en la pandemia, estar encerrados en la misma casa y no salir, ese era un cambio muy fuerte. Muchos niños lo vivieron como un duelo porque de pronto no podían ver a sus maestros, no podían ver a sus compañeros, no podían ver a sus familiares y era estar todo el día en la casa. ¿Cómo explicarle a un niño cuando vive un duelo? Uno es comunicar de forma clara. ¿Sí? Pasó esto, ¿ok? Lo acepto, lo entiendo, te comprendo. Tener en cuenta la edad del niño. No es lo mismo un niño de 6 años como lo va a verbalizar que un chavo de 15 años. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta la edad y la manera en cómo estamos hablando con él. La tercera es conocer las diferentes fases por las que pasarán los niños. El duelo en sí tiene diferentes fases. Primero es como el shock, es no lo puedo creer,
luego es mucha tristeza, luego viene una época de mucho enojo, mucha rabia, y luego es aceptación, acción. Entonces, si vemos que un niño está pasando estas etapas de duelo, debemos conocer las fases e ir trabajando con él según la fase que está. Hay niños que la fase de tristeza la tienen un día o dos, y hay otros que se instalan en esos 2, 3 meses. Hay que darle tiempo a los niños que vayan procesando el duelo en el que están viviendo. Poner atención a las reacciones que tienen, si están enojados, si se empiezan a pelear, si están irritados, si lloran todo el tiempo, si se quieren aislar. Tenemos que estar muy alertas de qué reacciones tienen para poderlo trabajar con el niño. Y tratar de ayudarle a regresar a la rutina lo más rápido posible. Y si vemos que está teniendo reacciones que ya lo está dañando, siempre, siempre, siempre buscar la ayuda de un profesional. Si vemos que tenemos un niño que está viviendo cierta etapa del duelo, un alumno, y ya no estamos pudiendo ayudarle, debemos de buscar un profesional que trabaje con él. Siguiente. A mí me gusta mucho esta frase y dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto lo escribió Viktor Frankl, que me imagino que los que lo conocen, él es el padre de la terapia. Él escribió el libro tan famoso En busca del sentido. Un poco su historia nace en Europa, en Viena. Lo mandan a un campo de exterminio en la Segunda Guerra Mundial y se logra salvar. En el proceso pierde a sus familiares, sus seres queridos, pero él decide, cuando está en el campo de exterminio, él decide escribir el libro En busca del sentido. Muchos años después, cuando se le entrevista, él dice, gracias a eso salí adelante, gracias a eso sobreviví. Busqué, a pesar de la situación en la que estaba viviendo, a pesar del hambre, del frío, a pesar de las muertes a mi alrededor, traté de buscarle un sentido a mi vida. Y como encontré un sentido a mi vida, pude salir adelante. Entonces, esto es muy importante lo que nos dice Viktor Frankl. No importa la situación que se está viviendo, siempre tenemos que buscarle el sentido de la vida. Si perdemos el sentido de la vida, dejamos de ser resilientes, nos deprimimos. No importa la adversidad que estamos viviendo, todo tiene una solución, menos la muerte. ¿Ok? Seguimos. Quien no ha leído el libro de Viktor Frankl, se los recomiendo muchísimo, léanlo. Si trabajan con alumnos, es un libro que les va a ayudar. No se lo van a dar a un niño chiquito a leer. Es una lectura más para niños de tercero, de secundaria en adelante, pero les puede ayudar a ustedes mucho. Y ahora sí, vámonos rápidamente con las recomendaciones para abrir el chat a preguntas. Entonces, lo primero es, habla lo más que puedas con tu hijo y o alumno. La casa o el colegio debe ser un lugar emocionalmente seguro. El niño tiene que sentir que en la escuela o en la casa puede expresarse, puede decir lo que piensa y lo que siente. No debe de tener miedo estar en la casa o en el colegio. Si el niño demuestra miedo, algo no anda bien. Y esto es un foco rojo para nosotros, que hay que ver qué está pasando en el colegio o en la casa. Tomar en cuenta el estrés por el que está pasando el niño. Hay niños que se estresan de todo, hay niños que se lo toman más personal, hay niños con más estrategias, menos, pero tenemos que tomar en cuenta la situación y lo que está viviendo el niño en este momento. Planificarle una rutina. Todos los niños necesitan una rutina. Si les damos una rutina y los regresamos a la normalidad rápidamente, esto les ayudará a ser más resilientes. Como adultos debemos mantenernos tranquilos para que los niños se contagien de esta tranquilidad. Si nosotros nos angustiamos, lloramos, nos deprimimos, no vamos a poder ayudarle a los niños a que sean resilientes. Somos su modelo a seguir. Como estamos nosotros, estarán ellos. Si yo soy una mamá que grito, que me enojo, que me deprimo, así va a estar mi hijo. Pero si soy una mamá que trato de mantenerme tranquila, que busco ayuda, que genero acciones, eso lo aprenderán los niños. Observa los signos de miedo y ansiedad. Observen cuándo mi hijo tiene miedo. ¿Cuáles son las situaciones que le generan ansiedad? Porque si de repente dicen, cada vez que regresa de la escuela, mi hijo regresa con ansiedad.
foco rojo, algo pasa. O si un alumno llega a la escuela y ven que llega intranquilo de la casa. Ok, hay una situación en la casa. Es cierto que no podemos entrar a la casa de nuestros alumnos ni resolver, pero sí podemos brindarle apoyo al niño. Sí podemos hacer lo que sienta tranquilidad, que entienda que la escuela es un lugar seguro y que nosotros como adultos lo apoyaremos lo más que podemos. No podemos cambiar la situación de la casa, pero sí podemos hacer que la escuela sea un lugar de paz, de tranquilidad, de alegría. Y plantear las cosas siempre desde un punto de vista positivo. No importa cuál es la situación y qué tan difícil, siempre pensar. Debemos de reeducarnos, de pensar de una manera positiva. Debemos de enseñarle a los niños que siempre piensen de una manera positiva. Y si tienen un pensamiento negativo, formularlo en positivo. No sé si hay otra diapositiva. Y por último, la resiliencia como un camino. La resiliencia es algo que los niños pueden aprender y consolidar sin importar la edad, pero entre más temprana edad trabajamos esto con los niños, mucho mejor. Aunque aprendan y lo adquieran, no significa que no pasarán malos momentos. Todos en la vida vamos a tener malos momentos. Los malos momentos duelen. Y cuando a un niño le duele, se vale decirle, sí, es un mal momento. Yo sé que te duele. A mí también me duele. Yo sé que estás triste. Validar constantemente las emociones. Cada niño necesita su propio tiempo para aprender. Hay niños que se vuelven resilientes más rápido, otros no. Hay niños que aceptan los cambios más rápido que otros. No importa. Aceptemos los cambios. Démosle a los niños su tiempo, poco a poco. No tratemos de apurar a los niños. Cada niño tiene su tiempo para procesar las cosas. A cada niño le sirven diferentes estrategias. Es como ahorita. Yo les di estas estrategias, estos juegos, pero ustedes pueden hacer otros. Y si el niño requiere ayuda profesional, por favor, otórguensela. A veces como papás decimos, no, yo puedo con eso, yo aquí lo veo, yo aquí le ayudo. También tenemos que entender que como papás llegamos a un cierto límite. Y si ya no le podemos ayudar, y si ya esto requiere de una ayuda profesional, no tengamos miedo. Busquémosle esa ayuda profesional, porque al final lo único que estamos haciendo es que nuestro hijo esté bien. A veces como papás nos genera ansiedad y decimos, no, pero es que yo tendría que ayudarle a ser resiliente. Es que este tema emocional, yo estoy aquí presente, sí, pero a lo mejor tu hijo necesita algo, no solo tu apoyo como padre de familia. Y siguiente. Ok. Y los libros. Hay varios libros, algunos son de esta editorial, otros no. El primero es Resiliente, nos habla de la resiliencia. El de abajo, Sílvale a Willy, es de un niño que no podía silbarle al perro y todo lo que sucede con el perro. El de After a Fall es de estos huevitos de Humpty Dumpty que se cae y qué sucede con él y cómo se vuelve resiliente para poder volver a subir a la barra. Una oruga en el tiempo es una niña que tiene papás científicos y se hizo un experimento de regresar en el tiempo y el papá se perdió en el tiempo y la mamá sigue teniendo la esperanza de que este papá regrese. Por el otro lado, es una niña muy, muy, muy inteligente, pero no tiene amigos, no es aceptada. Y todo el proceso que ella vive porque es inteligente, pero no tiene amigos, pero en la casa hay una situación difícil porque el papá desapareció y la mamá siempre tiene este sentimiento de va a regresar. Entonces también es una situación de resiliencia porque en casa estamos mal, en la escuela no tenemos amigos y cómo esta niña sale adelante de esto. Y siguiente. El pan en la guerra. Estos son libros de Editorial Castillo que se los recomiendo muchísimo. Estos libros son muy, muy buenos para trabajar la resiliencia. Y bueno, el pan en la guerra es justo. Es cuando los talibanes conquistan, por algún decirlo, Afganistán y no dejan que las niñas vayan a las escuelas y las niñas no pueden salir solas, solo acompañadas por un hermano mayor o por el papá. Y todo lo que hace la chava del cuento, cómo defiende sus ideales y quiere seguir estudiando y cuenta toda esta situación
qué se vive en Afganistán y cómo sale victoriosa de eso. Y bueno, aquí también la muda, también una situación de dos hermanos, de pobreza y también todo lo que tienen que vivir, no hay comida en la casa, una situación de pobreza muy fuerte y bueno, todo lo que hacen para salir adelante. Y contando que también eran unos niños que cambian de residencia y todo lo que sienten y todo lo que piensan en esta travesía de salirse de su casa, de lo cómodo, de su escuela y el tenerse que cambiar de residencia y todo lo que van viviendo en el transcurso. Son libros muy buenos, se los recomiendo muchísimo, lo pueden adquirir para ustedes, para sus hijos, para sus alumnos. Creo que son libros que vale mucho, mucho la pena leerlos y trabajar la resiliencia. Y aquí hay algunas referencias bibliográficas que yo usé para esta presentación, pero también son libros que ustedes pueden adquirir. Si ustedes ven, vuelvo a mencionar aquí a Cyrulnik, es el cuarto, tiene un libro que se llama Los patitos feos y él pone ahí, este es un libro que él sacó en el 2001, Una infancia no determina la vida, o como les dije, él tiene 18 libros. Aquí hay varios autores, todos muy buenos, todos estos libros son en español. Y bueno, hay muchísima información que ustedes pueden adquirir sobre resiliencia, muchos libros de estrategias, de juegos, de actividades, sin importar la edad de sus alumnos. Y bueno, vamos a ver el chat para las preguntas. Viri me va a hacer favor de leer la pregunta y vamos a contestar. Listo, el chat ya está abierto para si tienen dudas, algún comentario, pregunta, con gusto aquí estamos leyendo. Si tienen dudas de una actividad, de una estrategia, de una situación con un alumno que tengan o con su propio hijo, una situación que están viviendo en casa y no saben cómo trabajar con el niño adelante, con mucho gusto les podemos ayudar, alguna actividad que necesiten, etcétera, o si tienen dudas de la presentación. Nos dice la profesora Kale que dónde podemos ver la entrevista completa que mostraste. Puedes entrar a YouTube y pones Resiliencia, Boris Cyrulnik y te va a salir. Es una entrevista que lo hicieron los de BBVA de España, que ellos tienen muchas entrevistas a médicos, psiquiatras, neurólogos. Te va a aparecer y ahí está. Está muy fácil encontrar. La profesora Yasmín nos dice muchas gracias. La duda que tengo es cómo conseguir comunicarse con un pequeño que no platica nada. Me cuesta mucho trabajo comunicarme con él. Ok, hay niños que son chicos y no verbalizan como quisiéramos. Yo te diría cambia la estrategia. No busques hablar con él. Juega con él. Pinta con él. Porque a través del juego y a través de la pintura, los niños, en especial cuando están en edad preescolar, expresan sus emociones. Un adolescente va a hablar, no va a pintar. Un niño chico va a expresar fácilmente a través de la pintura y a través del juego. O puedes leerle un cuento y a través de decirle qué opinas, qué sientes, si tú fueras el niño, qué harías. Pero cambia la estrategia, no esperes a que hable. Juega mucho con él, juega y pinta mucho con él y sabrás mucho de sus emociones y de sus pensamientos. Bueno, aquí tenemos dos personas que van de la mano, la profesora Jenny o el profesor Benjamín, que nos dicen cómo ayudar a mi hijo con la frustración y el profesor Benjamín nos dice qué hacer con una hija que tiene muy baja tolerancia a la frustración y que además se muestra irritable cada vez que trata de comunicarse con ella. Yo les diría, lo primero es que como maestros y papás no debemos de resolverles la vida. A veces ese es un error que hacemos. De pronto se frustran, lloran, nos da pena, uy, ¿qué dirá la gente de nosotros? Y les resolvemos. Les voy a contar una historia rápidamente que tiene que ver con eso. Tengo 3 hijos, uno de mis hijos, el mediano, ya tiene casi 4 años. Cuando recién iba a cumplir 3 años, voy con él al centro comercial, estamos paseando. Ya me había pedido helado, ya le había comprado helado, y de repente me dice, quiero un dulce.
No sé qué pasó que ese día ya había comido dulces y eso, y le dije, la verdad es que no. También hay que tener un límite. Yo soy una mamá que sí les compro helados y dulces porque a mí personalmente me gusta, pero hay que ponerle un límite. Y entonces el niño empieza a llorar. En ese momento empezó a llorar y yo hice caso omiso. El niño se tira al piso y me patalea. Mi hija, la otra hija, me dice, mamá, ¿qué vamos a hacer? La gente está viendo. Mi hija es más grande que le dije, no me importa, vamos a sentarnos aquí. Porque a lo mejor él está expresando su frustración por un dulce, pero esa es la punta del iceberg lo que estamos viendo. Ahí adentro hay algo más a nivel emocional. Les quiero decir que me senté, no me enojé, no grité, no. Es más, se me acercó un señor y me dijo, ¿este es tu hijo? Y le dije, sí, este es mi hijo. Y me dijo, ¿qué no te da vergüenza cómo está llorando y gritando? Y le dije, no, la verdad es que no, ¿qué? ¿Tú no fuiste un niño algún día? Ya es como que se me quedó viendo, se fue. Sí es cierto, la gente se me quedó viendo. Después de 2 minutos que mi hijo lloró, se levantó, se calmó, me dijo, ¿por qué no me compras el dulce? Le expliqué que ese día había comido muchos dulces. Entendió perfectamente y se acabó. No tengamos miedo si nuestros hijos gritan o lloran. Cuando nosotros rápidamente les queremos resolver las cosas porque, híjoles, qué pena, o estoy en la casa de la suegra, ¿qué dirá? Lo único que estamos fomentando es que no tengan tolerancia a la frustración. Entonces, dejemos que se enojen y luego va a regresar el adolescente o su hijo después de 5, 10, 15 minutos y te va a decir, ya cuando se calmó, te va a decir, ahora estoy listo a hablar. Y le vas a decir, ¿y por qué estás enojado? Y te va a decir, es que yo te pedí que me compres esto y no me lo compraste. Y ahí le dicen, no te lo puedo comprar, o es mucho dinero, o te lo voy a comprar para tu cumpleaños. Y ya cuando el niño ya sacó sus emociones, ya los va a escuchar, pero no teman, no se asusten cuando el niño grita, no pasa nada. Nos dice Lucero Cabrera, trabajo en secundaria y es más complicado de repente motivar a los alumnos con ejercicios sencillos. Acuden a mí para contar sus problemas sociales y a veces no sé cómo usar las palabras correctas para orientarlos. La realidad es que no hay palabras correctas, no hay un manual. Yo te diría si los alumnos se acercan a ti, es porque para ellos eres una persona de confianza, eres una persona para ellos que ellos te quieren contar. Yo lo único que te diría es escucha. Cuando tengas algo que decirles, diles, y si no, no pasa nada. A veces nos podemos quedar callados. No te preocupes, no tienes que escoger la palabra correcta. A veces el solo decirle te entiendo, te comprendo, sé que estás pasando esta situación es difícil, es más que suficiente para los chavos. Al contrario, qué padre que tus alumnos encuentran en ti como un adulto responsable y seguro y que confían en ti. Qué bueno, muchas felicidades. Rocío Morales te dice que gracias, excelente plática. José nos dice, se me hace muy interesante los libros que nos presenta, tenemos alumnos y nosotros mismos podemos leer y mejorar nuestro entorno. El profesor Rubén nos dice felicidades por tu excelente trabajo. Claudia Lugo nos dice, para alumnos con discapacidad, específicamente que están dentro del espectro autista, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Es que miren, en el aspecto autista, cada niño funciona de otra manera, porque hay unos niños que a lo mejor van a aceptar más un cuento, hay otros más el juego. No te podría dar una respuesta como tan concisa porque no conozco al alumno. Ahí son casos como más aislados, como que hay que hacerles un programa como mucho más adecuado a ellos. Tendrá que tener como mayor referencia, pero tú fíjate un poquito qué le gusta al niño, cómo se comporta y sobre eso ir trabajando con él. Perfecto. Lilia Sánchez nos dice que excelente ponencia, agradece como mamá y docente la información. También nos dice Cale que ya encontró el video. Brenda Silvia nos dice, mi hijo tiene miedo de ir a sus clases de natación por una mala experiencia que vivió con un instructor. Por más que hablo con él, a todas las clases va muy nervioso y a veces hasta llorando. ¿Qué puedo hacer? Ok, aquí hay varias cosas. Si tuvo una mala experiencia con el instructor, trata de buscarle una maestra, cámbiale. Si no le fue bien con un maestro, cámbieselo a maestra. Y si aún así ves que no, dale tiempo.
Yo sé que a veces como papás ya queremos que nade, porque a veces vamos a la playa, a veces vamos a un lugar y hay alberca, pero si no está listo, démosle tiempo. Démosle tiempo, tantito, porque a lo mejor ahorita no quiere. Y tenemos que hacer que la natación sea algo agradable. Si no, de lo contrario, nunca va a querer meterse al alberca. Entonces, si necesita tiempo, dáselo. Yo sé que como papás queremos que rápidamente aprenda a nadar. A veces decimos, es que todos los primitos de su edad ya saben nadar. No pasa nada. Si le tienes que poner unos meses más el flotis, no pasa nada. Va a llegar un punto que él te va a decir, ¿sabes qué, mamá? Ya no quiero flotis. Todos los niños de mi edad o mis amigos nadan. Ya, ahora sí estoy listo para clases de natación. Nos dice María Isabel, buenas tardes. Tengo alumno que sufrió un duelo fuerte hace 3 años, sin embargo, tanto la mamá como el alumno no lo han superado. Ya se les ha apoyado en el área de psicología. ¿Qué más podemos hacer por ellos? Nada más, al alumno nada más darle contención, estar con él, estar cerca, tú como maestra estar presente y bueno, y a lo mejor tiene que estar en otro proceso psicológico. No siempre funciona, no siempre hacen clic. Entonces, si siguen con este duelo, sí tienen que regresar a un proceso psicológico. Patricia Hernández nos dice, bueno, te pregunta, ¿está bien que una niña de 9 años que falleció su papá esté contenta? Me asombra que no esté nostálgica. Lo que pasa es que cada niño demuestra de otra manera. Este es un mecanismo de defensa. Uno pensaría que el niño tiene que llorar y gritar y deprimirse. Hay que ver si la niña ya está viviendo su duelo y es una niña alegre o que de alguna manera es un mecanismo de defensa y quiere demostrarle a todo el mundo que está bien. Si es un mecanismo de defensa, hay que trabajar con ella el duelo. Tiene que ir con un profesional y trabajar el duelo y que se dé el permiso de sentir y de llorar. Nos dice Ana Rosa, ¿cómo podemos apoyar a niños y adolescentes con problemas de lenguaje, articulación y estructuración a ser resilientes ante la dificultad que tienen de comunicarse a los demás, principalmente compañeros? Es que el tema del lenguaje llega a una edad que ya no es solo un tema de lenguaje, es un tema social. Porque cuando un niño tiene 3 años y tiene problemas de articulación, no pasa nada. Pero si de pronto el niño tiene 6 y 7 años, a veces los compañeros son crueles y se llegan a burlar o lo aíslan o no quieren ser sus amigos y se convierte en un tema social, en un tema emocional. Entonces lo que pasa es que el niño se aísla y ya no quiere participar y de pronto ya no tiene amigos y ya no lo invitan a los cumpleaños. Hay que trabajar con él mucho la parte emocional. O sea, decirle, sí tienes este problema, pero estás con un especialista, al final vas a poder articular correctamente, pero trabajar mucho la parte emocional, que él no se sienta desvalorizado frente a sus compañeros. Ana Lilia nos dice muchas gracias, muy interesante toda la información. Te preguntan el título del libro de Víctor, proporcionar el título del libro del autor Víctor. De Víctor Frankl es El hombre en busca del sentido. Así se llama, El hombre en búsqueda del sentido. Y lo van a encontrar en cualquier librería, lo pueden encontrar. Es un libro, de veras vale mucho la pena leer. Dice, ¿cómo ayudar a un niño que cuando se manejan límites para él son agresiones y llora sin parar? Y los papás al verlo llorar dicen que fue agredido. Bueno, aquí definitivamente los papás tampoco están manejando los límites y lo que le falta a este niño si llora sin parar no está teniendo contención emocional. Entonces, hay que trabajar con él. Mira, por ejemplo, hay un ejercicio que yo hago mucho con los niños como un semáforo, verde, amarillo y rojo. Y les digo, cuando tu mamá maneja o estás en la calle, ¿qué es verde? Que los coches pueden pasar. Amarillo es alerta, cuidado, me paro. Y rojo, si me paro, choco. Y entonces le decimos, ok, verde, ¿qué acciones haces que estás en verde? Pues cuando juego, cuando me río, etcétera. ¿Qué cosas haces cuando estás en amarillo? No, pues en amarillo empiezo a gritar y me llaman la atención. Y rojo, ya, cuando me castigan. Y entonces ahí les ponemos límites, pero también es mucho de contención. Este niño que llora tanto, no quiere decir que necesariamente alguien le hace algo en la escuela. Esa es la idea de los papás. Pero quiere decir que este niño no sabe manejar correctamente sus emociones.
Entonces, el ejercicio del semáforo, hacer con él, por ejemplo, el tablero de las emociones, leerle mucho. Hay que trabajar con él mucho en la parte emocional, porque ahora es un niño, pero cuando sea adolescente o adulto, no va a poder llorar cada rato. Entonces, hay que ayudarle a contenerse emocionalmente. Nos pregunta Jesús Janet, nos dice, muchas gracias por tu excelente presentación. Como mamá y como maestra, me gustaría saber cómo puedo trabajar con mi hijo cuando siento que está triste, pero no quiere platicar conmigo. Bueno, dale tiempo, no lo obligues. Si le dices, ¿puedo sentarme junto a ti? Sí. Le puedes decir, ¿te puedo abrazar? Si él te dice sí, lo abrazas. Si él te dice que no, no. Dile, aquí estoy sentado junto a ti. Cuando estés listo, me cuentas. No lo obligues a hablar, dale ese espacio y vas a ver cómo después de un tiempo que él vea que tú estás respetando su espacio, él solito va a empezar a hablar contigo. A lo mejor varias veces te sentarás con él en silencio y no pasa nada y le dirás, yo aquí estoy. Si no me quieres platicar, no pasa nada, pero aquí estoy. Y eso es algo que tu hijo te va a agradecer muchísimo. Nos gustaría poder leer todos los comentarios y preguntas de todos los maestros. Tenemos varios asistentes. Solo voy a leer una última que nos dice Valeria Chanel. Nos dice, las crisis de ansiedad se relacionan con la resiliencia. ¿Cómo puedo apoyar a alumnos de secundaria cuando entran en crisis de ansiedad? La crisis de ansiedad es, mira, la ansiedad como tal es un poco el no saber qué va a pasar en el futuro. Es el frustrarte, el que las cosas se te salgan de control. Más que resiliencia hay que trabajar ahí con tus alumnas, la tolerancia a la frustración y el que entiendan que hay cosas que sí están en nuestras manos y hay cosas que no. La gente que le da ataques de ansiedad, etcétera, es porque a veces se angustian ante una situación o ya aquí en la cabeza lo procesan de una manera y se empiezan a angustiar. Entonces es mucho decirles, ok, ¿qué sí está en tus manos? ¿Qué sí puedes hacer? Y lo que no está en tus manos, nada más fluir con eso. Cuando ellos entiendan que hay cosas que sí están y otras no, se empiezan a relajar. Perfecto, Adi. Pues bueno, tienes muchos comentarios de agradecimiento por tu excelente ponencia. De parte de Ediciones Castillo también agradecemos tu participación. Pues bueno, muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Adi. Muchas gracias. Bonita tarde. Bueno, por último, les pedimos que al final de la sesión respondan la encuesta de satisfacción. Al cerrar la sala se presentará la siguiente leyenda, donde dice gracias por asistir al seminario web. Deben de oprimir el botón de continuar, permanecer en Zoom para poder contestar la encuesta de satisfacción. Para nosotros son muy importantes sus comentarios. Nuestras redes sociales para que por favor nos puedan seguir y puedan tener más información de estas sesiones. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias, Adi.